Bueno, y seguimos en periodismo de emergencia, ahora con un gran amigo. Nosotros no nos encontramos a tomar café ni nada, pero nos conocemos de hace tanto tiempo y estaba pensando. Yo la primera vez que charlé con vos fue a raíz de esa novela donde trabajaba Nacha Guevara. No, mira, Alas. Alas por Ecuación, la última gran producción de Canal 13 antes de la entrada de Polka. Sí, que era una producción maravillosa. 20 años hace eso. 20 años. Porque fue en el 99 y fue la primera vez que Nacha hizo una telenovela de género, que era La Villana. Sí, que era La Villana. Y era una producción impresionante. Era una producción impresionante porque había todo el mundo. Y yo me acuerdo que, no sé, creo que fue la primera vez que nos pusimos a charlar. Puede ser, sí. Tenés mejor memoria que yo. No, yo me acuerdo haber hablado hace muchos años con vos, pero no me acordaba exacto que era ese en esa novela. Creo que fue por el tema de Nacha que yo te pregunté cómo era y empezamos a charlar sobre eso. Creo que esa fue Puede ser. Puede ser que haya alguna previa, pero de esa me acuerdo perfectamente. Y tal vez por la dimensión del personaje del que hablábamos, ¿no? No, pero además porque yo a la Nacha la conocí hace muchos años, entonces me parecía que estaba haciendo un muy buen trabajo y... Sí, fue bastante particular eso porque yo siempre la había admirado a Nacha, desde muy chico, desde antes de entrar en la tele, era como un referente artístico, como tuve varios, que Alejandro Urdapilleta, Nacha, mucha gente que venía, ¿no?, desde el teatro más combativo, Gasalla, toda esa gente me volvía loco y después pude trabajar y ser productor de algún modo de ellos en la tele. Y me acuerdo que cuando Gustavo Bermúdez y en esa época estaba Hugo de Guglielmo, la gerencia de programación de Canal 13. Sí, perfectamente, fui bastante amiga de... Claro, venían con una serie de novelas donde Gustavo era la estrella principal y esta era la última, terminó siendo la última producción importante del Canal antes de que entrara Polka. Ahí en ese momento a mí se me ocurre por qué no llamar, ya que tenía que ser una villana muy glamorosa. Y yo era tan fanático de Nacha, digo, ¿por qué no llamar a Nacha y sorprender? Y todos se quedaron, no, Nacha no va a querer, y bueno, déjenme preguntarle, yo no la conocía. Y ya de por sí le pareció a ella muy atrevido que la llamara para una telenovela y le gustó, porque ella es una mujer que le gustan los desafíos. Y bueno, ahí empezó una relación hermosa con Nacha a lo largo del tiempo. Bueno, yo tengo una relación muy particular porque mi mamá era amiga de ella. Que se veían en la peluquería del barrio, cuando Nacha lo que hacía era modelo. Sí, claro, antes del Ditela. Antes del Ditela, bueno, entonces iban a la peluquería del barrio y la vivía en la misma manzana que vivíamos nosotros. Y alguna vez cuando ella tenía que hacer algún trabajo y qué sé yo, y Anteo trabajaba y demás, mamá se traía a ir a casa. Por eso te digo, pero fue una relación de años. Cuando ellos se van del país, me acuerdo que éramos muy poquitos los que estábamos en Ezeiza, entre ellos mamá y yo. Y mamá, ellos tenían un exceso de equipaje, no tenían el dinero y entre otros, y mamá puso Mirá el detalle, ¿no? O sea, esos son años de tener relaciones, pero te digo de vecinos. Sí, más familiar, claro. Absolutamente de vecinos. Cuando ella se mudó, que se fue a Tacuarí, yo le compré algunas cosas, una cosa muy de vecinos, muy de barrio. Sí, entiendo muy perfectamente. Absolutamente de barrio. Bueno, también tiene que ver, en mi caso, con lo lindo de la profesión, ¿no? Que uno, capaz que... Yo hace 25 años que trabajo en la tele, pero empecé muy chico, estaba en la facultad y ya estaba trabajando en Canal 13 y eran mis artistas. Yo siempre fui una persona muy teatrera, digamos, ¿no? Me acuerdo de haber visto el primer Eva que ella hace, anterior al que después termina estrenando, el Eva de Favero, pero que ella después se dio una vuelta de tuerca. En el Maipo, 80 y algo, yo era muy chico y quedé fascinado con ese musical y con ella. Y siempre dije que me gustaría trabajar con esta mujer. Y bueno, me tiré la pileta, a ella le encantó. La verdad que salió muy bien, fue una novela muy elogiada por la crítica, con el público más o menos, en una época bastante particular y la telenovela tal vez en el horario que iba emitida, algo raro, no me acuerdo tanto, sucedió, pero hizo su camino, ¿no? Allá te daba más tiempo, en esa época. A mí me gustaba mucho la novela, me gustaba mucho. Y ¿con qué vos empezaste como asistente? Claro, yo empecé con una pasantía en esa época. Canal 13 había entrado el grupo Clarín, con
cuando les privatizaron los canales. Al tiempo, yo estaba estudiando en la Universidad de El Salvador y mandaron así como pedidos de las distintas facultades de esa época, donde se estudiaba comunicación, periodismo, publicidad, medios, bueno, para los mejores promedios, una cosa así, de que iban a hacer una selección de nuevo personal. Y me presenté, porque bueno, la facultad me eligió entre un grupo, qué sé yo, que iban de distintos lados, y quedé, esas cosas del destino. Y hice mi carrera, empecé como pasante, asistente, hice toda la carrera, digamos, en 8 o 9 años, entre ser un meritorio a llegar a ser productor ejecutivo, pero muy rápido, bastante, te diría. Mi primer programa como productor ejecutivo fue Amigobios. Y yo fui uno de los productores más jóvenes de la tele, tendría 23, 24 años, me acuerdo, y Patricia Weber era mi jefa, una productora muy importante del medio. Ella fue un poco mi mentora, junto a Guglielmo y Jorge Maestro, que después terminó siendo mi socio en los cursos que damos de guión y producción en televisión y cine. Así que bueno, hice mi camino, mi primer camino en la televisión en el Canal 13 de los 90, hasta conocer a Sebastián Ortega. Y ahí empezó el punto de giro en mi vida artística. Decía hacer las cosas maravillosas que han hecho con Sebastián, ¿no? Porque la verdad que han hecho... Yo creo que reemplazaron a una televisión pensante que no está más, una televisión con buen guión, un guión potente, que te deja pensando en cosas, no es solamente en la acción. Claro, y además se fue terminando. Te quiero preguntar, antes de seguir hablando de Underground, te quiero preguntar una cosa, ¿por qué crees que perdimos los mercados? Mira, se dieron varias cosas. Me parece que en un momento, más allá de un advenimiento lógico de todo lo que fueron las plataformas, las multiplataformas, y que el negocio fue cambiando para nosotros y para muchos, me parece que se dejó de pensar en lo que el mercado necesitaba en ese momento y se fue trabajando sobre la necesidad local, en el sentido de decir, bueno, tiene que funcionar acá, que hay una lógica en que si no funciona en tu país de origen difícilmente vaya a funcionar afuera, pero se pueden hacer cosas que localmente funcionen y sean universales, como pasó con el Marginal. En un momento en donde vos pensás que entre lo que antes se compraba y lo que se compra ahora hubo un recambio absoluto, porque en un momento se decía, tienen que ser productos que no tengan mucho de local, sino que, o sea, que no representen tanto la idiosincrasia, porque lo importante es que viajen y que en todos lados sean entendidos. Y ahora, cuando vos vas a vender un producto, por ejemplo, para plataformas como Netflix, Amazon y demás, es al revés, te piden localismo universal. Eso va mutando. Lo que pasa es que en el momento en donde se hacía el ingreso de los géneros más convencionales de la telenovela, de esa época y demás, se perdió en un momento por la necesidad de generar ingresos del anunciante y la identificación del público y estos temas económicos y demás, esta cosa de mirar un poco lo que sucedía en el afuera, ¿no? Escúchame, yo creo que más local que La extraña dama no podía haber. Y sin embargo, yo estaba en Italia el día que hacía la final, que paró toda Italia a ver el final de La extraña. Claro, pero eran géneros puros. Después se generaron unos híbridos. Sí, empezaron a meter el policial. ¿Sabes lo que fue? No, empezó esa cosa del llamado costumbrismo, que no es una mala palabra, siempre y cuando el costumbrismo de algún modo represente en lo que son los argumentos, las historias y los vínculos, algo que pueda trascender la frontera y no se quede en qué rico está el mate, el dulce de leche y la sal, ¿entendés? Llegó un momento que el sifón en la mesa era como una garantía de que el público se iba a pegar a eso, que sucedía, pero no lo entendían en otras partes. Y en ese momento todavía se seguía comprando lo que llamamos lata, o sea, el programa pregrabado en el país de origen con sus actores, o bien el formato para hacer la adaptación. Fue como, yo te diría que la década del 2000 fue una década en donde se perdió un poco todo eso, ¿viste? Y ahora está volviendo. De los ingresos que traían esas cosas. No, bueno, lógico, Argentina se va a ser el cuarto país exportador de formatos. De formatos, pero escúchame, yo me acuerdo de haber visto en Grecia las tiras de Andrea, ¿viste? Ver la Andrea hablando en griego, ¿viste? Pero eran géneros puros. Era la telenovela con el adicional
de tu país, pero no dejabas de cumplir con los preceptos dramatúrgicos que necesitaba la telenovela para que sea entendida y comprada en otras partes del mundo. Después empezó en una etapa esa del híbrido y también hubo, en un momento empezamos a seguir un poco lo que se estaba buscando y de hecho nosotros llegamos con Underground a vender una novela en muchísimos países que llegó a ser una de las novelas más vendidas, novelas, digamos, ficciones, porque no era una novela, sino que era una comedia. Digamos, llegó a ser una de las ficciones más vendidas de la historia de la televisión argentina, fue La Lola. ¿Por qué? ¿Pero qué pasaba? La Lola era el momento en que en los mercados había pegado muy fuerte Betty la Fea, que era bien de género, pero tenía humor. Entonces se empezó a hablar de la telenovela de humor. Y La Lola viene justo. Entonces nosotros nos presentan en sociedad porque yo tengo una etapa con Marcelo Tinelli trabajando en Ideas del Sur, Sebastián abre su propio productora y arrancamos, tuvimos una etapa de transición y vamos con La Lola con un piloto. La Lola se prevende al mundo, lo toma Dorimedia, que la ve como un exponente interesante, y ahí empezaron a aparecer las distribuidoras de contenidos que empiezan a marcar un poco el camino y tuvo sus fluctuaciones como tuvo el país, como tuvo todo. Ahora está volviendo con la llegada de las plataformas que para generar suscriptores en los países de origen, en las regiones de origen, buscan localismo, pero que tenga obviamente un componente universal, pero no les importa tanto esto de que tiene que ser algo que se pueda generar un formato, porque ellos en realidad buscan la versión original. Por eso un marginal viaja, o mejor dicho, lo sube a una plataforma como Netflix y explota, porque en el mundo quieren ver una historia carcelaria, pero con esa cosa exótica de la Argentina. De la Argentina, claro. Como nosotros como lo de los turcos, sí, ¿viste? Sí. Y que la misma noche no deja de ser una historia de amor. Que cuando los turcos hicieron una gran novela nos fascinó todo. Y ahora ver cómo le pegan a las minas en todas las novelas, no sé si te fascina. Bueno, exactamente, excepto que lo veamos como algo medio antropológico, sí, de qué le pasa a esa no gente. Te pasa no, eso, obvio no te no. pasa eso. Todas las novelas donde las mujeres sufren, les pegan, esto, no es el momento no para la momento. lucha que se están teniendo las mujeres en la Argentina. Bueno, estamos en un momento de transformación en muchos aspectos. Creo que ese es el más importante, porque estamos hablando ya de derechos humanos, claro. Que va más allá de la ficción, pero sí, que son dos cosas diferentes. Pero digo que no es el momento para eso, era el momento para las mil y una noches. Bueno, de hecho en la época de las novelas de Arnaldo André, que se pegaban cachetadas, también era otro momento de la tele y iban en horarios para toda la familia. Pero bueno, y hoy nosotros estamos contando, que me gustó eso que dijiste, la telenovela pensante, que enseguida hizo relación con la época de Doria, Nelly Fernández Tiscornia, María Herminia, que era el atreverse, el compromiso, el Estado civil. Que contaban cosas. Que tal vez en una época, pero vos pensás que eso estaba pegado en la famosa época del destape, los 80, después de la dictadura, en donde había necesidad de hablar de los temas, y se planteaban los temas que eran tabúes y la televisión... Bueno, hoy tal vez la diferencia es que no hay una bajada de línea en la manera de narrar, al menos la nuestra, porque han cambiado las épocas, de contar las cosas de manera tan ideologizadas y sí de manera más sutil, pero integrados los temas a las tramas, como pasó en 100 días para enamorarse, con lo que era el empoderamiento femenino y la historia de la chica transgénero. Estaba bien. En otra época tal vez Doria te contaba la de la chica transgénero de otro modo y hubiese sido también un escándalo con ella, ¿no? Por decirlo, no sé si escándalo, una polémica. Una polémica importante.